Bienvenidos a Reflexiones en lo Secreto. Hoy concluimos este estudio que hemos estado disfrutando sobre el fruto del Espíritu Santo. Espero que tú también hayas tenido la oportunidad de estar escuchando cada uno de los episodios y si no, te invito a que lo hagas en YouTube. Si tú nos escuchas a través de Los Secretos Radio y no tuviste oportunidad tampoco de ver los anteriores, pues como te comento, puedes ir a nuestro canal de YouTube en Los Secretos y ahí puedes tú de nuevo o repasar o escuchar por primera vez alguna de las características o la serie completa sobre el fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar con este último episodio de esta serie y vamos a hablar sobre la templanza. La templanza es una de las virtudes más necesarias y menos comprendidas dentro de la vida cristiana. Vivimos tú y yo en un mundo dominado por los excesos, por los impulsos. Vivimos en un mundo donde hay mucha ansiedad, donde la ira y la búsqueda constante de satisfacción es inmediata. Estamos viviendo en la era de la inmediatez. Pero Dios llama a sus hijos a vivir bajo el dominio del Espíritu Santo y no bajo el dominio de la carne. Y la templanza no es simplemente controlarse un poco. Bíblicamente significa vivir gobernado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, teniendo dominio sobre pensamientos, emociones, palabras, deseos y acciones. La Biblia presenta la templanza como parte del fruto del Espíritu Santo. Y vamos a recordar esos versículos de Gálatas 5, 22 y 23 en los que hemos estado basando este estudio. La palabra de Dios dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza, al igual que las demás características del fruto del Espíritu Santo, no nace de nuestro esfuerzo, sino es el resultado de una vida rendida al Espíritu Santo. Hemos estado mencionando que el que se desarrolle en ti y en mí el fruto del Espíritu Santo es un proceso, pero es un proceso intencional. Tú y yo necesitamos buscar al Espíritu Santo, tener conversaciones sinceras con Él, tener esas pláticas diarias con el Espíritu Santo, porque te recuerdo que Él nos anhela cada día que nosotros conversemos con Él. Vamos a ver qué significa la palabra templanza. Proviene del griego enkrateia, que significa dominio propio, autocontrol, poder sobre uno mismo, capacidad de gobernar los impulsos. Entonces, esa es la definición general, digamos así, de lo que significa templanza. Muchas personas lo ven como un sinónimo de dominio propio y de autocontrol, pero más tardecito vamos a ver algo en relación a ellos. Entonces, nosotros vamos a estudiar aquí la templanza como la capacidad espiritual de decir, ¿qué vamos a decir? No cuando la carne quiere actuar. Espera cuando las emociones quieren explotar. Basta cuando los deseos quieren excederse. Y sí, a la voluntad de Dios, aunque sea difícil. Fíjate que quiero comentarte que la templanza no reprime la personalidad, la ordena bajo la dirección del Espíritu Santo. La templanza es la evidencia en ti y en mí de tener madurez espiritual. Porque mira, tú y yo podemos cantar, predicar, servir, tener dones, pero si no tenemos templanza, todavía necesitamos crecimiento espiritual. La verdadera madurez no se demuestra solamente en el culto, sino en cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo tratamos a otros, cómo administramos nuestras emociones, cómo respondemos bajo presión. Cuando tú y yo no hemos desarrollado la templanza o no hemos dejado que el Espíritu Santo haga crecer esa templanza en nosotros, ¿sabes qué puede llegar a pasar? Que explotemos fácilmente, que hablemos sin pensar, que vivamos dominados por los impulsos, que cambiemos constantemente de ánimo
y que actuemos bajo nuestras emociones. Una persona que conversa con el Espíritu Santo, que tiene una relación con Él y que lo deja que Él orgánicamente haga crecer la templanza en uno, ¿verdad? Esa persona o tú y yo empezamos a pensar antes de actuar. Empezamos a controlar nuestras palabras. Sabemos esperar. No vivimos bajo nuestros impulsos y mantenemos un equilibrio emocional y espiritual. Fíjate qué tan importante es la templanza, porque hace que seamos personas en equilibrio. Jesús es el máximo ejemplo de templanza. Mira, él cuando fue insultado no respondió con violencia. Cuando fue tentado en el desierto, ¿te recuerdas? Él no reaccionó o actuó bajo la tentación. Jesús mostró templanza cuando soportó el rechazo, cuando sufrió injustamente, cuando pudo destruir a sus enemigos. Él, en lugar de destruirlos, ¿qué hizo? Decidió perdonarlos, ¿sí? Mostró templanza. Dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. La templanza de Cristo no era una debilidad, sino era fuerza bajo control. Eso es la templanza. Que toda esa fuerza que tú y yo tenemos esté bajo control. ¿Bajo el control de quién? Pues del Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros, que tú y yo, eh, caminemos en desarrollar la templanza y que cuando hablemos nuestras palabras sean para sanar y no para destruir, sean para levantar y no para herir profundamente, porque la persona con templanza aprende a controlar la lengua. Qué importante, ¿verdad? La falta de templanza verbal, porque también ahí se manifiesta, ¿verdad? Obviamente, en las palabras, tener templanza verbal es que nosotros vamos a evitar discusiones, vamos a evitar divisiones, ofensas, chismes. Hijo, la verdad que práctico. Chismes. Vamos a dejar de tener heridas emocionales. ¿Por qué? Porque la templanza nos enseña cuándo hablar, cómo hablar y cuándo callar. Esto es cuando estamos hablando de la comunicación verbal, de las palabras, dominarnos nosotros, ¿verdad? La templanza, ¿sí? Que podemos nosotros poder controlar nuestra lengua. La templanza en nuestras emociones. Dios creó las emociones y no sé si sabías tú esto, ¿verdad? Dios creó las emociones, pero no para que gobiernen nuestra vida, sino que nosotros las gobernemos a Él. Hay personas que si no han desarrollado templanza son dominadas por el enojo, por la tristeza, por la ansiedad, por los celos, por la impulsividad. Por eso te mencioné que el Espíritu Santo en esta parte del fruto del Espíritu, del fruto, produce estabilidad interior. Qué bendición es esta, ¿verdad? Que no tú y yo tengamos estabilidad emocional en nuestro interior y que esta estabilidad emocional, esta templanza emocional nos haga generar bien nuestras emociones, gobernarlas a ellas. Y eso va a producir a ti y a mí nos va a producir que hablemos bien, que hablemos correctamente porque nos ayuda a responder y no a reaccionar, a pensar antes de actuar, a estar en paz bajo la presión, para controlar también el enojo. ¿Te acuerdas que la palabra dice que airaos, pero no pequéis? ¿Sí? La emoción es la ira, pero la templanza nos lleva a ti y a mí a no pecar. Hay muchos deseos y apetitos que son controlados a través de la templanza, porque mira, la carne siempre quiere más placer, quiere más comida, quiere más reconocimiento, quiere más satisfacción inmediata. Pero la templanza enseña el equilibrio. No todo lo que deseamos nos conviene. ¿Te acuerdas que hay un versículo que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene? La templanza nos protege de las adicciones, de los excesos, de las dependencias, de las esclavitudes emocionales y físicas. Un cristiano, o sea, tú y yo, no debemos ser esclavos de nuestro temperamento.
Normalmente la persona que no está desarrollando templanza en su vida se escuda en estas frases en relación al temperamento. Así soy yo, así es mi carácter, no puedo cambiar. Tal vez tú, si te evalúas en ese proceso que te comentaba sobre el desarrollar el fruto del Espíritu Santo, tal vez en algún momento, hace mucho, espero, tal vez tenías estas frases, tal vez yo empleaba estas frases. Así soy, y el que me quiera, pues que me quiera así, ¿verdad? O así es mi carácter, ¿no? Si te parece bien y si no, pues tú sabrás. Pero las personas que hemos ido desarrollando la templanza como esta característica del fruto del Espíritu Santo, cada vez menos empleamos estas frases, porque cada vez menos las vivimos. Y estas frases no reflejan el poder transformador del Espíritu Santo. Dios sí transforma el carácter. Qué bendición es vivir, va caminando en la templanza, porque nos convertimos en personas que tenemos en el corazón serenidad, equilibrio, prudencia, madurez. Siempre va a haber una lucha, quiero decirte, entre la carne y el espíritu, siempre. Pero entre más relación tengamos en esas conversaciones con el Espíritu Santo, esa lucha es menor. Acuérdate que el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne siempre va a querer reaccionar, vengarse, satisfacer impulsos y vivir sin límites. La templanza, como parte de estas características del fruto del Espíritu Santo, nos lleva a la obediencia, nos lleva a esperar, nos lleva a pensar y a actuar con sabiduría. Cada vez que elegimos obedecer a Dios sobre nuestros impulsos, la templanza crece. O sea, ¿ves? ¿No? Entre más nosotros queremos hacer las obras de la carne, vivir en nuestros impulsos, ¿no? Pues menos se ve la templanza. Pero cuando nosotros obedecemos, esperamos, pensamos y actuamos con sabiduría, la templanza se ve más en nuestra vida. Y a veces pensamos que la templanza significa frialdad. Y quiero decirte que una persona templada sí siente emociones, sí llora, sí se enoja, sí experimenta dolor. La gran diferencia es que no permite que esas emociones gobiernen su conducta. ¿Por qué? Porque la templanza es el equilibrio espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la templanza es una disciplina, implica disciplina. Y Pablo te recuerdas que habla que un atleta se disciplina para alcanzar una meta. Igualmente, el creyente necesita disciplina para desarrollar la templanza. ¿A través de qué? De la oración, de la lectura bíblica, del ayuno, de los pensamientos, de los hábitos y de un manejo correcto del tiempo. Sin disciplina espiritual es difícil desarrollar templanza. ¿Y cuáles son los enemigos de la templanza? Pues la impulsividad, el enojo descontrolado, los excesos, la presión social, ¿no? Porque aquí me voy a tener un poquito en lo que sería la presión social. Muchas personas pierden la templanza por querer agradar a otros. La vida de lejos de Dios es otro de los enemigos del desarrollo de la templanza. Pero entonces, ¿cómo vamos a desarrollar tú y yo esa parte del fruto del Espíritu Santo? Número uno, permaneciendo cerca de Dios. La templanza, lo repito, es fruto del Espíritu Santo. No solo es el esfuerzo humano. Mientras más comunión haya con Dios, más dominio propio habrá, más estabilidad emocional y más madurez espiritual. Número dos, renovar la mente. Transformaos, dice la palabra, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque nuestros pensamientos determinan mucho nuestra conducta. Otra de las maneras para que tú y yo desarrollamos la templanza es aprendiendo a esperar. La impaciencia
destruye la templanza. Dios trabaja mucho en nosotros a través de procesos y de esperas. ¿Te suena esto? Número 4, practicando el silencio y la prudencia. No toda batalla, no toda discusión merece respuesta. A veces la mayor evidencia de dominio propio es callar. Y número 5, pidiendo ayuda al Espíritu Santo. La templanza no se desarrolla sola con fuerza de voluntad. Necesitamos tú y yo diariamente dirección, fortaleza y sensibilidad espiritual. Entonces te repito, ¿cómo desarrollar la templanza? Número 1, permaneciendo cerca de Dios. Número 2, renovando la mente. Número 3, aprendiendo a esperar. Número 4, practicando el silencio y la prudencia. Y número 5, pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Y para ir terminando, ¿cuáles son los beneficios de vivir en la templanza? Y los he estado como mencionando, pero ahorita te lo voy a hacer muy puntualmente. La templanza en nuestras vidas trae paz interior, que es muy necesaria. Te decía al inicio que vivimos en la era de la inmediatez. Entonces todo queremos rápido, todo lo queremos para ayer. Y eso nos trae mucha ansiedad. A veces vivimos con mucha ansiedad al futuro. A veces vivimos hasta en ansiedad de que alguien no nos responda pronto un mensaje. Pero la templanza trae como beneficio paz interior. Trae también relaciones saludables en todos los roles que tú y yo pues nos desarrollemos como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como amigos, como empleados, ¿sí? Nuestras relaciones son saludables. Otro beneficio que hay claridad para decidir. Cuando no hay templanza en nuestra vida, estamos, como te decía, ansiosos y no tenemos claridad para tomar decisiones. Nos volvemos muy impulsivos cuando no hay templanza. La templanza produce estabilidad emocional. También credibilidad, ¿sabes? Porque empezamos a ser congruentes con todo lo que decimos y con lo que hacemos y somos. Nos volvemos personas sabias, volvemos personas maduras espiritualmente. Una persona que ha desarrollado la característica de la templanza es una persona que transmite seguridad y equilibrio. Y es algo que necesitamos mucho en estos días. Y las consecuencias de vivir sin ella, sin la templanza, puede destruir matrimonios, puede destruir amistades, ministerios, familias, testimonios, oportunidades. Porque muchas caídas espirituales comienzan con pequeñas áreas sin control. Actualmente, aún la templanza es necesaria en las redes sociales, porque a veces podemos ser muy impulsivos en lo que expresamos en ellas, en lo que publicamos en ellas. Entonces, aún en esa parte de nuestra vida diaria, porque ya es parte de nuestra vida diaria las redes sociales, nosotros también necesitamos templanza para comunicarnos a través de ellas, a través de palabras correctas, con un manejo de las emociones adecuado, en cómo consumimos y cómo y en qué cantidad y en qué calidad de las redes sociales consumimos en estos tiempos y que necesitamos ser sabios y emplear templanza en ello. En otra área que es importante desarrollar la templanza es en las finanzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos vamos a dominar a no hacer compras impulsivas, sino realmente lo que es necesario. Algo que nosotros nos debemos preguntar cuando queremos comprar algo, que no es de lo básico, ¿verdad? De las necesidades básicas, sino que a veces vemos cosas que nos llaman mucho la atención
Y nosotros debemos desarrollar templanza y preguntarnos realmente si lo necesitamos, si es vital lo que vamos a comprar. Y eso no significa que no nos vayamos a dar en algún momento un gustito, ¿verdad? Pero que no seamos compradores compulsivos. Las personas que son compradoras compulsivas significa que no han desarrollado en su vida la templanza. Y te estoy hablando en cristianos, ¿verdad? En hijos de Dios, en personas que decimos que tenemos una relación con Dios. Entonces, mira, esas dos áreas como que no te las esperabas, ¿verdad? No te esperabas ni que te hablaras sobre las redes sociales, ni tampoco sobre las finanzas y las compras compulsivas. Entonces, nos debemos de cuidar de la cultura de la inmediatez, que muchas veces trae excesos, que muchas veces provoca reacciones emocionales y que muchas veces esa inmediatez nosotros no ponemos límites a ella. Es importante tener una relación con el Espíritu Santo, porque esa relación lo que provoca son creyentes diferentes. Porque esto que te estoy hablando no es para personas que no conocen de Dios, sino para ti, para mí, que tenemos tal vez poco o tenemos mucho y que nos llamamos hijos de Dios, pero tenemos acciones y reacciones donde nosotros no hemos dejado que el Espíritu Santo haga crecer su fruto en nosotros. La templanza es el poder del Espíritu Santo ayudándonos a vivir bajo el gobierno de Dios y no bajo el dominio de nuestros impulsos. No es debilidad, acuérdate, es fuerza controlada. No es represión, no es perfección humana. Es una evidencia de que Cristo está transformando nuestros corazones. La verdadera libertad para ti y para mí no es hacer todo lo que queremos. La verdadera libertad es tener el poder espiritual para escoger lo correcto. Cuando el Espíritu Santo produce templanza en ti y en mí, hablamos mejor, reaccionamos mejor, decidimos mejor y vivimos mejor. Y sobre todo, reflejamos el carácter de Cristo a las personas. ¿Por qué es tan importante la templanza, haciendo diferencia del autocontrol y el dominio propio? El dominio propio no como un sinónimo de la templanza, como parte del fruto del Espíritu Santo, sino esa capacidad que una persona puede llegar a tener. Hay personas que no tienen una relación con Dios y son muy disciplinadas. Y son personas que, que se autocontrolan, ¿verdad? Pero tú y yo necesitamos, como hijos de Dios, no solamente ser personas disciplinadas, sino vayamos más allá. Vayamos a tener una relación con el Espíritu Santo diaria, constante, personal, sencilla, sincera, sin religiosidad, en la que se puedan desarrollar en un proceso de vida todas las características del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, reflejando cada vez más el carácter de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima serie. Hasta luego. Es tiempo de pausar, respirar y conectar tu corazón. Estás escuchando el